Ella escribió, no te preocupes, es solo un viaje de chicas. Yo respondí, espero que tú y él disfruten del mar. Al momento siguiente, mi esposa ya estaba volando a casa, llamándome. ¿Dónde estás? Silencio. Luego, un instante demasiado tarde, ¿qué quieres decir, cariño? Estoy en un viaje de chicas. Te lo dije. No, no lo hiciste. Estaba descalzo en nuestra sala de estar, con las luces de la ciudad de Monterrey parpadeando a través de la ventana detrás de mí. Su voz tenía esa suavidad empalagosa que usaba cuando iba de farol, un tono que creía que yo no podía descifrar después de 7 años de matrimonio. Te fuiste antes de que me despertara. Ni una nota, ni una llamada. Te perdiste la cena de cumpleaños de tu madre. ¿Y ahora me dices que estás qué? ¿Tomando cócteles con las chicas como si nada hubiera pasado? Ella suspiró. Javier, no seas dramático. Necesitaba un descanso. Han sido unas semanas difíciles. ¿Para quién? Pregunté con calma. Siempre con calma. Has tenido citas en el spa y 2 catas de vino en los últimos 10 días. Yo he tenido turnos de 14 horas y sueño interrumpido. ¿Quién de los dos necesitaba el descanso, otra vez? Pude oír la vacilación en su respiración. Y cuando finalmente habló, su voz sonó cortante. Quizá necesitaba un descanso de ti. ¿Alguna vez has pensado en eso? Dejé que las palabras flotaran en el aire, pesadas como una nube de tormenta. Luego pregunté, ¿dónde estás, Sofía? ¿Por qué importa? Cerré los ojos. Esa respuesta. No era solo evasión, era control. Quería que la persiguiera, que dudara. Pregunto por qué tu hermana me llamó llorando esta mañana. Pensó que habías tenido un accidente. Estaba a punto de llamar a la policía. Oh, Dios mío, masculló Sofía. Esto es una locura. Estoy bien. Estoy con Daniela y Brenda. Solo estamos pasando desapercibidas. No estás con ellas. Silencio de nuevo. Solo el zumbido de la distancia. Insistí. Llamé a Daniela. Está en Saltillo con su prometido. Brenda ha estado publicando fotos desde su apartamento todo el fin de semana. ¿Quieres intentarlo de nuevo? La línea permaneció en silencio un instante de más. Luego se rió, una risa corta y quebradiza. Vaya, de verdad te convertiste en todo un investigador, ¿no? No dije con voz uniforme. Solo un esposo que intenta entender por qué su esposa le está mintiendo en su cara. Estás tergiversando todo, espetó ella. Siempre haces esto cuando sientes que estás perdiendo el control. Empiezas a acusar, a analizar cada palabra como si yo fuera un expediente. Quizá no te lo dije porque sabía que lo exagerarías. Entonces dímelo ahora, dije, acercándome lentamente a la chimenea donde nuestra foto de aniversario todavía descansaba en un marco de plata. Dime dónde estás, con quién estás. Dame los nombres. Déjame oírlos. El silencio al otro lado de la línea se hizo más denso. No vas a hacer esto, dijo, ahora en voz baja. No vas a interrogarme como si estuviera en un juicio. No lo estoy haciendo. Solo pido la verdad. ¿Recuerdas cómo suena eso? Eso le dolió. Lo oí en su respiración. Javier, estás siendo cruel. Cruel, repetí con una sonrisa tranquila. No, Sofía. Cruel es desaparecer y fingir que no es nada. Cruel es dejar que tu esposo se preocupe de que estás muerta mientras tú estás escondiendo algo. No estoy escondiendo nada, gritó. Luego, su tono se quebró. ¿Solo? Necesitaba espacio. El espacio tiene una hora de regreso, dije suavemente. No silencio. Dejé que una pausa se alargara antes de terminar. Te lo preguntaré una vez más. ¿Dónde estás? No respondió. En su lugar, oí cómo colgaba. Sin un adiós. Sin una explicación. Solo el tono frío y hueco de la desconexión. A la mañana siguiente, ya estaba en el coche antes de que el sol quemara el borde del horizonte. No necesité un sistema de posicionamiento global para encontrar su casa.
Natalia Ramírez vivía a solo 20 minutos al norte, en una cuidada casa de 2 pisos que parecía sacada de una revista, una corona en la puerta, una esterilla de yoga secándose en la barandilla del porche, pequeñas calaveras de cerámica que aún colgaban después del otoño. Aparqué a unas casas de distancia, apagué el motor y me quedé sentado un minuto. No estaba enfadado. En realidad, no. Esto no se trataba de ira. Se trataba de datos. Sofía me había contado una mentira. Y si Natalia era parte de ella, incluso sin quererlo, tendría la pieza que faltaba. Toqué el timbre 2 veces. Pasaron unos segundos, luego un susurro detrás de la cortina. Capté un breve destello de vacilación antes de que la puerta se abriera. Natalia apareció con una sudadera rosa y un moño desordenado, con una taza en la mano. Su rostro se iluminó con una sonrisa familiar hasta que sus ojos registraron algo en los míos. Entonces, la sonrisa se atenuó ligeramente. Javier, dije, dejando que la calidez se deslizara en mi voz. Buenos días. No quería pasar tan temprano. Solo estaba de paso y pensé en saludar. Se hizo a un lado. Vaya. Sí. Entra. ¿Quieres café? Ya tomé. Entré, escudriñando la casa como un detective sin placa. No sé si Sofía lo mencionó. Dijo que estaba contigo este fin de semana. Natalia se quedó paralizada en mitad del gesto de cerrar la puerta. Ahí estaba, el destello. Sí, dijo demasiado rápido. Cierto, el viaje de chicas. ¿Estás con Daniela y Brenda también?, pregunté, con un tono casual, como si no estuviera prestando mucha atención al temblor de su taza de café. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Pensé que... Quiero decir, ella dijo que ibais juntos. Que era una cosa de parejas. A Tulum, ¿verdad? Dejé que el silencio hiciera el trabajo pesado. Natalia se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. A Tulum, repetí suavemente, como si estuviera saboreando la palabra. Se mordió el labio. ¿No te lo dijo? No. El silencio que siguió no fue solo incómodo, fue quirúrgico. Sabía que había hablado de más. Y yo sabía que ahora estaba tratando de arreglarlo. Natalia, dije amablemente. No estoy aquí para montar una escena. Solo quiero saber qué te dijo Sofía. Eso es todo. Tragó saliva, luego bajó la voz como si las paredes tuvieran oídos. Dijo que iba contigo, susurró. Dijo que ambos necesitabais un tiempo lejos. Incluso le di mi bolso de playa. Yo no habría dicho nada si lo hubiera sabido. No lo sabías, dije, tranquilo como el agua. Solo le diste lo que te pidió. Como una buena amiga. Natalia bajó la vista hacia su taza, con la voz temblorosa. ¿Está todo bien entre vosotros? Asentí levemente, un gesto que no llegó a mis ojos. Las cosas están cambiando. Caminé hacia la puerta, deteniéndome lentamente justo antes de abrirla. Últimamente no me ha contado mucho, añadí sin darme la vuelta. Pero algunas verdades es mejor compartirlas cuando es el momento adecuado. No respondió, solo se quedó allí de pie con su suave sudadera, pareciendo de repente alguien que se da cuenta de que está en medio de un incendio que no pretendía iniciar. Al salir de nuevo al aire fresco de Monterrey, no sentí satisfacción, solo confirmación. La mentira no era aleatoria. Estaba diseñada, lo que significaba que Sofía no solo se estaba escondiendo de mí. Estaba construyendo algo a mis espaldas. De vuelta en casa, me senté en el sofá con las cortinas corridas, bañado en la fría luz azul de la pantalla de mi portátil. El resto del mundo parecía haberse retirado, solo un zumbido detrás de un cristal. Abrí Instagram, no porque quisiera verla, sino porque Sofía no podía evitarlo. Era adicta a la estética, a la admiración, a esa moneda tácita de momentos cuidadosamente seleccionados. Incluso cuando afirmaba estar desconectada, siempre dejaba una huella. Su perfil se cargó en segundos. Fotos bañadas por el sol, cócteles artísticos, autorretratos con el pelo al viento. Si no la conocieras, pensarías que irradiaba paz, felicidad, libertad. Yo sabía que no era así.
Me desplacé lentamente, ignorando la sonrisa que lucía en cada foto y centrándome en los detalles, los ángulos, las sombras, los elementos del fondo. Ahí es donde vivía la verdad. Una publicación captó mi atención. Una nueva, de ayer. Solo ella, descansando junto a la piscina con un sombrero de paja. Con la leyenda, persiguiendo atardeceres, no preocupaciones. Etiquetada en Hotel Akumal Paraíso. Hice clic en la etiqueta. Complejo de lujo, Tulum. El mismo del que nunca me había hablado. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. No su cara, sino el cielo detrás de ella. La forma en que caían las sombras de las palmeras. El diseño de los azulejos de la piscina. Eso era lo que necesitaba. Cambié de pestaña, escribí la etiqueta del complejo y empecé a revisar cientos de fotos de otros huéspedes, turistas que no tenían ni idea de que estaban ayudando a un hombre a reconstruir silenciosamente una traición. Mi pantalla se convirtió en un mosaico de cócteles, cisnes hechos con toallas y vistas a la playa. Las examiné todas, comparando las horas de publicación, comprobando las condiciones del cielo. Hice zoom en los reflejos de la piscina, en las juntas de los azulejos, en los ángulos de las sombrillas. Cada detalle importaba. En algún punto de la confusión, lo encontré. Una publicación de una pareja al azar, tomada cerca de la misma piscina solo unas horas después que la de Sofía. Un ángulo diferente, pero el mismo fondo. Definitivamente estaban allí el mismo día. Otro desplazamiento reveló una foto que me hizo incorporarme. El sombrero de Sofía. El mismo, en una cuenta diferente, pero sin etiqueta, sin leyenda que la vinculara a él. Y entonces me di cuenta. La habían recortado. Hice clic en el perfil. Privado. Pero su biografía mencionaba Monterrey. El rompecabezas se estaba cerrando. Estaba cerca. Crucé nombres, hice clic en amigos en común, rastreé, me gusta, y busqué en cada rincón de su círculo hasta que las líneas se difuminaron. Pasaron las horas. No comí, no hablé. El único sonido en la habitación era el tecleo de las teclas y el crujido ocasional del aire acondicionado al encenderse. A medianoche, me dolían los hombros y me escocían los ojos, pero no podía parar. Era como cavar en busca de un cuerpo que ya sabía que estaba enterrado. A las 2:13 de la madrugada, me recliné, agotado, con el portátil atenuado. Aún nada concluyente. Ninguna cara, ningún hombre, solo insinuaciones, susurros. Y por primera vez en 2 días, la duda se apoderó de mí. ¿Y si estaba viendo sombras? ¿Y si esta obsesión me estaba cegando más que revelando algo? Me froté las sienes, listo para cerrar el portátil. Y fue entonces cuando sucedió. Sonó una notificación. Nueva publicación. Alguien acababa de etiquetar el mismo complejo. Hice clic sin pensar. Allí estaba él. No en traje, no posando, solo un hombre, con el pelo mojado, una bebida en la mano, de pie en la misma terraza de la piscina de la foto de Sofía. Nombre, Rodrigo de Alba. Ubicación, Monterrey. Y allí, apenas visible en la esquina de la foto, estaba Sofía. De espaldas, pero inconfundible. La sangre se me heló. Hice clic en su perfil, tirando ya del hilo que lo desentrañaría todo. Rodrigo de Alba. El nombre resonaba en mi mente como una huella dactilar que no me había dado cuenta de que ya estaba allí. Nunca lo había conocido, no oficialmente, pero el algoritmo pensaba que deberíamos habernos conocido. Su perfil había aparecido en mi lista de sugerencias 1 o 2 veces, probablemente a través de etiquetas mutuas, quizá una foto casual de una fiesta de alguien del círculo de Sofía. Ahora sabía por qué. Su cuenta consistía principalmente en fotos de gimnasio, fotos de grupo en cervecerías de Monterrey y algunos memes de mal gusto. Pero entremezcladas había publicaciones de viajes, playas, atardeceres, todas etiquetadas con Viaja con Rodri, como si creyera que estaba gestionando una marca. Hice clic en una reciente, publicada hacía 3 horas. Allí estaba él, de pie, sin camisa, en un balcón. El ángulo me resultaba familiar. La misma terraza del complejo que la foto de Sofía junto a la piscina. Las palmeras, idénticas. La colocación de la sombrilla, la misma.
La línea del horizonte lo confirmaba. Estaba allí. Todavía allí. Y no estaba solo. La puerta corredera de cristal detrás de él reflejaba a alguien que pasaba. Hice zoom. Piernas desnudas. La silueta de una mujer. Demasiado lejos para demostrar que era Sofía, pero lo suficientemente cerca para que el instinto gritara. Me desplacé más atrás, investigando sus fotos etiquetadas. Fue entonces cuando lo encontré, enterrado en el desorden. Una foto de grupo de hacía 2 meses. Una carne asada en un patio trasero. Rodrigo sosteniendo una cerveza. De pie, justo detrás de él, descentrada, estaba Sofía. Me detuve. No sonreía, no posaba. Parecía estar en plena carcajada, pillada por sorpresa, con una mano en su hombro. Familiar. Demasiado familiar. La cuenta que publicó la foto pertenecía a alguien llamada Carla. Perfil privado, pero su leyenda era pública, amigos dándolo todo en nuestra casa. Un saludo a Rodrigo y Sofía por traer el vino y el drama. Mi corazón no se aceleró. Se ralentizó. No estaba paranoico. No estaba interpretando demasiado. Esto no era solo una aventura en la playa. Esto tenía raíces. Necesitaba saber dónde vivía Rodrigo. Volví a revisar las publicaciones antiguas de Carla, buscando pistas. Fotos de cumpleaños. Noches de juegos. Finalmente, una foto de la primavera pasada. Globos en un porche delantero. Rodrigo de nuevo, con un niño pequeño en su regazo. La leyenda decía, vibras familiares en casa de Rodrigo. Hice zoom en el número del buzón detrás de él, luego lo crucé con los nombres de las calles en los comentarios de la leyenda. ¿Lo encontré? Una calle tranquila, en un suburbio de San Pedro. Google Maps lo confirmó. Una construcción modesta y moderna con grandes ventanales y un césped delantero bien cuidado. Me quedé mirando la dirección. Si Rodrigo estaba en Tulum ahora, alguien más estaría en casa. Alguien que aún no lo sabía. Cerré el portátil y cogí las llaves. La ciudad se desdibujaba tras el parabrisas mientras conducía. Cada semáforo era un latido en el ritmo de algo que cambiaba dentro de mí. No buscaba venganza. Todavía no. Esto era confirmación. Cierre. Una última comprobación antes de que se desatara la tormenta. Aparqué a 3 casas de distancia de nuevo, manteniendo el coche en marcha. Pasaron unos minutos. Luego salí, me ajusté la chaqueta y me acerqué a la puerta con el paso casual de alguien que hace una llamada de servicio. Abrió una mujer, de unos 30 y pocos años, con ojos cansados y un niño pequeño tirando de la pernera de su pantalón. Hola, dije, ofreciendo una sonrisa educada. Disculpe que la moleste. Soy de Servicios Técnicos Garza. Teníamos programada una cita de mantenimiento del sistema para Rodrigo esta semana. Solo para confirmar que habrá alguien en casa. Frunció el ceño. Rodrigo está fuera de la ciudad, dijo. Viaje de negocios. Se fue el jueves. Exacto. Asentí. Entendido. Gracias. Solo quería asegurarme de que no nos presentáramos en una casa vacía. Sonrió educadamente y tiró del niño hacia adentro. Mientras la puerta se cerraba, una ola de calma me invadió. No furia, ni siquiera satisfacción, solo la fría y validadora quietud de saber. Estaban juntos. Y pronto, yo también lo estaría. Tulum me recibió con vistas de postal y una amarga ironía. Aguas azules, arena blanca, palmeras que danzaban como si nada estuviera mal. El tipo de lugar destinado a lunas de miel, renovaciones, promesas. No para desentrañar mentiras. Me registré en un complejo más pequeño a 1 milla de donde se alojaban Sofía y Rodrigo. Nada ostentoso, nada ruidoso, solo lo suficientemente cerca. Mi habitación tenía un balcón limpio con una vista parcial al mar y una cámara con teleobjetivo cuidadosamente guardada en mi equipaje de mano. No era fotógrafo, pero era un hombre que prestaba atención. Y en ese momento, necesitaba imágenes que no mintieran. A la mañana siguiente, empecé a caminar. Lento, intencionado, sin prisa.
Llevaba gafas de sol, una camiseta discreta y un sombrero de paja que compré en la tienda del complejo para pasar desapercibido. Un hombre de vacaciones, nada más. El complejo de ellos era exactamente como lo había visto en internet. Piscinas infinitas de azulejos azules, altas cabañas blancas, villas sobre el agua que se extendían como dedos. Encontré un buen punto de observación detrás de una hilera de palmeras cerca del camino a la playa privada, me senté en una tumbona, fingí leer y esperé. Salieron justo antes del mediodía. Sofía llevaba el mismo sombrero de paja. Su risa resonaba sobre el agua como campanillas de viento, suave, familiar, pero tan alejada de la versión que yo conocía. Rodrigo la seguía unos pasos por detrás, con la camisa abierta y las gafas de sol arrogantemente posadas como si fuera el dueño de la vista. Ella se giró y le tocó el pecho con naturalidad, como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Mi mano permaneció quieta, apoyada en la cámara dentro de mi bolso. Espera, deja que se desarrolle. Se inclinó hacia él. Él le besó el hombro. Levanté la cámara, lenta y firmemente, encuadrando la toma. Clic, se tomaron una autofoto juntos. Ella le besó la mejilla y luego tomó otra. Él le rodeó la cintura con un brazo como si se lo hubiera ganado. Clic, clic. Cada foto se sentía como una chincheta en un mapa, trazando líneas entre la sospecha y la certeza. Caminaron hasta la orilla del agua, metiendo los dedos de los pies, riendo de nada. En un momento dado, ella se giró hacia él y le susurró algo cerca del oído. Él sonrió, la acercó. Se besaron. Clic, hice zoom, lo encuadré de cerca, capturé cada píxel deshonesto. Parecía tan libre, tan diferente a la mujer que una vez me preguntó si me gustaban más los hotcakes de arándanos o de plátano, como si esa pregunta significara algo, como si estuviéramos construyendo algo real. Pero esto era otra cosa. Algo elaborado, escenificado, hecho para momentos, no para significados. Para cuando el sol empezó a cambiar de posición, tenía más de 40 fotos guardadas, cada una más nítida que la anterior. Esa noche, de vuelta en mi habitación, transferí las mejores tomas a mi portátil. Seleccioné 4. Sofía riendo en sus brazos. Sofía besándolo. Rodrigo sosteniendo su mano. Aquella con su sombrero de paja tirado en la arena detrás de ellos, como si no tuviera intención de recogerlo. Luego abrí mi correo electrónico dirigido a un abogado de divorcios. Asunto, adjuntos de documentación para archivos. Mensaje, empecemos el proceso. Esto debería ser suficiente. Pulsé enviar y abrí una segunda pestaña. Imprimí una copia de la foto más incriminatoria al beso, la metí en un sobre sencillo junto con una nota que había escrito en el papel de carta del complejo. Lo siento, pero esto te ayudará en el juicio. Sin nombre, sin firma, solo la verdad. En el anverso, escribí cuidadosamente, para la esposa de Rodrigo. Privado. A la mañana siguiente, lo enviaría desde el kiosco postal principal de la isla. Así de simple, pruebas en camino a la persona que más se las merecía. No era venganza. Era alivio. Y quizá, solo quizá, una especie de justicia que Sofía nunca vio venir. Esperé hasta que anocheció. No solo por el momento, sino por el efecto. La oscuridad tiene una forma de despojar las ilusiones hasta los huesos. Me senté en el balcón de mi habitación alquilada, con el océano susurrando en algún lugar más allá de las palmeras. El sobre ya estaba en el buzón de salida del correo del complejo. No había vuelta atrás. Ahora, era el turno de Sofía. Revisé los contactos de mi teléfono, con el pulgar suspendido sobre su nombre. Permanecía allí como una reliquia. Sofía Hernández, todavía asociado a la foto de boda que una vez usamos como su imagen de perfil. Su cabeza en mi hombro, los ojos cerrados, en paz. Esa versión de nosotros se había ido, pero el nombre permanecía. Toqué para llamar. Sonó 2 veces antes de que contestara, su voz brillante y alegre. Hola, cariño, dijo, alargando la palabra lo justo para sonar inocente. Por fin has decidido dejar de ignorarme, ¿eh? No respondí de inmediato. La pausa fue intencionada. Dejé que la sintiera. Luego dije suavemente, ¿cómo va el viaje de chicas? Silencio. Hasta las olas parecieron detenerse.
La imaginé sentada en el balcón de ese complejo, con una bebida en la mano, su cuerpo quedándose quieto. Ah, ha ido bien, dijo demasiado rápido. Ya sabes, relax, compras, cosas de spa. Brenda se quemó un poco con el sol, pero bien. La interrumpí, dejando que la calidez se desvaneciera de mi voz. Solo me aseguro de que tú y Rodrigo estéis disfrutando del mar. Su inspiración fue tan brusca que casi pude oír cómo se le contraían los pulmones. ¿Qué has dicho? No lo repetí. No era necesario. En su lugar, dejé que el silencio entre nosotros se tensara como un alambre. Intentó arreglarlo. Javier, no sé lo que crees que sabes, pero esto es una locura. Estás siendo paranoico otra vez. Todavía tranquilo. ¿Lo estoy? Obviamente estás enfadado. Mira, volveré a casa antes, ¿vale? Hablemos cara a cara. No está pasando nada. Esa palabra nada había perdido todo su significado. No estoy enfadado, Sofía, dije con voz uniforme. Estar enfadado es emocional. Yo simplemente estoy despierto. No respondió. Así que presioné un poco más. Mentiste a tus amigos. Mentiste a tu hermana. Me mentiste a mí. Y ahora te estás mintiendo a ti misma. Su voz se quebró entonces, solo un poco. Esto no tiene por qué acabar mal. Podemos hablar. Solucionar las cosas. Estaré en el próximo vuelo. Tómate tu tiempo, dije, levantándome ahora, caminando lentamente hacia la puerta corredera de cristal. No hay necesidad de apresurarse. Simplemente no te molestes en empacar nada. Jadeó. ¿Qué significa eso? Pero ya había dicho lo que tenía que decir. Te veré cuando aterrices. Luego terminé la llamada. Sin explosiones, sin gritos, solo silencio. Porque a veces, el silencio es la cuchilla más afilada. Dentro, dejé el teléfono y me serví un vaso de agua. Las manos firmes, la mente más clara de lo que había estado en días. En algún lugar de esa isla, ella estaba ahora en una espiral descendente. Y por primera vez, yo no era el que intentaba mantener el centro. Yo era el que la observaba perderlo. El pánico de Sofía llegó en oleadas. Digital, desesperado, implacable. Para cuando salió el sol, mi teléfono había estallado con notificaciones. 23 llamadas perdidas, 37 mensajes de texto, una serie de notas de voz que empezaron suplicando y terminaron temblando. Javier, por favor. No es lo que crees. Cometí un error. Vale, te lo explicaré todo. ¿Dónde estás? Por favor, háblame. Tengo miedo. No respondí a ninguno de ellos. Ya no estaba enfadado. Esa emoción se había consumido en algún lugar sobre el océano, dejando atrás algo más limpio, enfocado, casi quirúrgico. Sabía que estaría en un avión por la mañana. Su instinto sería arreglar la narrativa antes de que se derrumbara por completo. Pero ya era demasiado tarde para eso. En el momento en que mintió sobre estar con las chicas, su historia se había escrito sola. Apagué el teléfono y lo guardé en mi bolsillo. Tenía una última parada antes de volar a casa. Rodrigo. Encontrarlo no fue difícil. El hombre era un animal de costumbres. Cada mañana, salía a correr por el estrecho sendero detrás de las villas del complejo, donde aparcaban los camiones de mantenimiento y los turistas nunca se aventuraban. Esperé allí justo después del amanecer, apoyado en una palmera, con el aire tropical denso de sal y humedad. No planeaba montar una escena. Solo quería que me viera, que entendiera que cualquier fantasía que hubieran construido ya se había acabado. Se acercaron unos pasos, rítmicos, seguros. Luego apareció él, con auriculares, el sudor brillando en su frente. Redujo la velocidad cuando me vio. El reconocimiento parpadeó en sus ojos. Un rápido destello de pánico, luego la arrogancia regresó como una máscara. ¿Estás perdido, amigo? Negué con la cabeza lentamente. No, creo que estoy exactamente donde tengo que estar. Sonrió con suficiencia. Déjame adivinar. El marido. Su tono era casual, pero su mandíbula estaba tensa.
Dijo que estabais. ¿Cómo era? Separados. Supongo que se olvidó de mencionar que eres del tipo detective. Me quedé quieto, con las manos en los bolsillos. Lo curioso de las mentiras es que tienden a multiplicarse cuando las riegas. Se burló, dio un paso más cerca. Mira, ya has tenido tu drama. Ella ya está destrozada. Probablemente deberías. Lo interrumpí, mi voz tranquila, casi amable. Deberías revisar tu buzón mañana. Frunció el ceño. ¿Qué? Las fotos, dije con voz uniforme. Ya están en camino. Eso rompió su compostura. Se abalanzó. Rápido pero torpe, la ira nublando su precisión. Me hice a un lado, le agarré el brazo y le di un puñetazo limpio y seco en la mandíbula. El sonido fue sordo y definitivo, del tipo que no produce satisfacción, solo conclusión. Se tambaleó, agarrándose la cara. ¿Crees que esto te hace un hombre?, escupió, con la voz ahogada por el dolor. No, dije. Me hace haber terminado. Se rió amargamente. Va a volver arrastrándose hacia ti. Sabes que siempre lo hacen. Quizá, dije, dándome la vuelta. Pero cuando lo haga, la puerta ya estará cerrada con llave. Lo dejé allí, respirando con dificultad, el orgullo destrozado, la mandíbula hinchándose bajo el sol de Tulum. Mientras regresaba por el estrecho sendero, pasé junto a un par de empleados del complejo. No me miraron dos veces, solo otro turista que se dirigía a desayunar. Nadie me recordaría. Y así es exactamente como lo quería. De vuelta en mi habitación, me lavé las manos. Sin temblores, sin culpa. Me miré en el espejo. Los mismos ojos, la misma cara. Pero algo en mi postura era diferente ahora. Más erguido, más quieto. Hice la maleta ordenadamente, verifiqué 2 veces la tarjeta de memoria de la cámara y lo cerré todo con una tranquila finalidad. Mi vuelo de regreso salía en 3 horas. El de Sofía ya estaba decidido. Para cuando su avión aterrizara en Monterrey, encontraría a un marido que ya no necesitaba gritar, preguntar o suplicar. Solo a un hombre que ya había superado su versión de la verdad. Cuando entré en casa, estaba demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio sofocante que solo sigue a la culpa. Sofía ya estaba sentada en el sofá, con la espalda recta como si hubiera estado ensayando este momento durante horas. Una taza humeante de té descansaba en sus manos, intacta. Manzanilla, a juzgar por el aroma. Siempre preparaba manzanilla cuando no sabía qué más hacer. Sus ojos se encontraron con los míos en el segundo en que cerré la puerta detrás de mí. Intentó sonreír, pero el gesto flaqueó a mitad de camino y se convirtió en algo más cercano a una súplica. «Estás en casa», dijo suavemente, como si las palabras pudieran anclarme. No sabía cuándo tu vuelo. Has hecho, te dije, señalando la taza. Se levantó demasiado rápido, nerviosa. Pensé que podría ayudar. Quiero decir, con el desfase horario, simplemente. No sé. Quería hacer algo. Parecía más delgada, más pálida. Su voz vacilaba entre una calma fingida y un temor creciente. Entré en la habitación lentamente, mis pasos deliberados. No he vuelto por el té, Sofía. Sus hombros se tensaron. Lo sé. Solo. Esperaba que pudiéramos hablar. Solo nosotros. Sin gritos. Sin abogados. No dije nada, solo la observé retorcerse el anillo en el dedo, un hábito nervioso que no le había visto en años. Sé que metí la pata, continuó, su voz quebrándose mientras intentaba encontrar la versión de sí misma que solía encantarme. Entré en pánico. Todo pasó muy rápido. Rodrigo, él era solo. No se suponía que significara nada. Permanecí en silencio. Eso la asustó más de lo que lo habrían hecho los gritos. Dio un paso más cerca. Javier, te juro que no lo busqué. Simplemente. Sucedió. ¿Dónde?, pregunté finalmente. Parpadeó. ¿Qué? En Tulum. ¿Dónde sucedió exactamente? ¿Fue en la playa o en la villa que reservaste con tu tarjeta de crédito de emergencia? Abrió la boca.
No salió nada. Saqué el sobre de mi abrigo y lo sostuve en alto. Dudó, luego lo tomó con dedos temblorosos. Dentro estaban las fotos. Sofía riendo, la mano de Rodrigo alrededor de su cintura, sus labios presionados contra los de él. Las miró durante mucho tiempo, demasiado tiempo, como si la pausa pudiera hacer que todo desapareciera. Cuando finalmente levantó la vista, su rostro se había quedado pálido. Javier susurró. No sabía que nadie nos vio. Incliné la cabeza. ¿Esa es la parte que te preocupa? Yo solo. Se acercó a mí, frenética ahora. Fue estúpido y egoísta. Pero se acabó. Lo terminaré para siempre. Simplemente no te rindas con nosotros. No hay un nosotros, Sofía, dije, tranquilo y firme. Solo existe la versión en la que querías que creyera mientras construías otra a mis espaldas. Dejó caer el sobre. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te vas? No, dije. Me fui en el momento en que mentiste sobre el viaje de chicas. Todo lo que ha venido después ha sido simplemente la limpieza. Se derrumbó entonces, realmente se derrumbó. Las lágrimas brotaron. Sus manos temblaban. Sé que te hice daño, pero hemos construido una vida. Tenemos recuerdos, tradiciones. No somos simplemente desechables. Me dirigí a las escaleras, cogí la maleta que había hecho la semana anterior. Tienes razón, dije. Tuvimos algo real una vez. Pero las cosas reales no sobreviven a base de mentiras. Se pudren desde dentro. Intentó agarrarme el brazo cuando pasé. Retrocedí. Por favor, susurró, apenas audible. No me dejes así. La miré durante un largo momento. La misma cara junto a la que una vez me despertaba cada mañana. Los mismos ojos que solían iluminarse cuando traía a casa comida china y vino malo un martes. Ahora solo parecían vacíos. Caminé hacia la puerta principal y me detuve con la mano en el pomo. Solo estaba caminando, dije, girándome ligeramente. ¿En Tulum con tu amante? Su rostro se hizo añicos. Casi pude oírlo crujir. Luego, suavemente, rodé la maleta hasta el porche, salí y cerré la puerta detrás de mí. Sin portazos, sin últimas palabras, solo el tipo de final que una mentira como la suya merecía. Algunos finales llegan con estruendo. Peleas, portazos, cristales rotos. El nuestro llegó un jueves por la mañana en una oficina con paredes beige y una recepcionista que nos ofreció a ambos café tibio como si estuviera organizando un almuerzo informal, y no finalizando la disección de un matrimonio. Lo rechacé. Sofía tomó una taza y simplemente la sostuvo en sus manos, como si quizá el calor pudiera mantenerla entera. El abogado se sentó entre nosotros, el tercer testigo de una historia que ambos habíamos dejado de escribir meses atrás. Hizo clic con su bolígrafo y dispuso los papeles finales con una eficiencia practicada que me hizo preguntarme cuántas personas rotas habían pasado por esa oficina tratando de firmar para salir del arrepentimiento. Sofía no se parecía en nada a la mujer que conocí hacía 10 años. El brillo había desaparecido, no atenuado, sino arrancado. Sin maquillaje, el pelo recogido en un moño bajo. Llevaba una blusa azul pálido y la misma pulsera de oro que le regalé en nuestro segundo aniversario, como una reliquia olvidada que no tuvo el valor de dejar atrás. Me miró una vez antes de bajar la vista de nuevo. He revisado los términos, dijo el abogado amablemente. Hemos abordado la división de bienes. Sin objeciones por ninguna de las partes. Sin hijos, sin pensión alimenticia. Esto debería ser sencillo. Ella asintió en silencio. Solo una firma aquí, dijo él, señalando la última página frente a ella. Su bolígrafo se cernió sobre la línea. No respiré. Pasaron 30 segundos completos. Luego, lentamente, firmó su nombre, su caligrafía más pequeña de lo habitual, casi como una disculpa. Cuando levantó la vista de nuevo, sus ojos estaban vidriosos. ¿Eso es todo, entonces? Sí, dije. El abogado ofreció una sonrisa discreta y comenzó a apilar los documentos. Pueden irse. Enviaré la confirmación una vez que se procese la presentación. Pero ninguno de los dos se movió. Sofía simplemente se quedó sentada,
sus dedos jugueteando con el borde del papel. Luego habló. Pensé que me sentiría aliviada, susurró. Pero no. Siento que perdí algo que nunca podré explicar. Me quedé quieto. La dejé hablar. Pensé en contarte una historia diferente, continuó, con la voz temblorosa. Que fue un momento de debilidad. Que no significó nada. Que estaba borracha, sola. Pero nada de eso habría cambiado la verdad, ¿verdad? No dije. No lo habría hecho. Sus labios se apretaron, tragando algo. Siempre fuiste estable, fuerte. A veces odiaba eso de ti. Quería caos, calor. Pero ahora parpadeó rápidamente, ahora simplemente extrañaba la calma. Me levanté y busqué la carpeta que había traído conmigo, saqué un último sobre de adentro. Observó cómo lo deslizaba sobre la mesa hacia ella. Aún no lo tocó. ¿Qué es? Un recordatorio, dije, abotonándome la chaqueta de que, incluso después de todo, no soy un monstruo. Dudó, luego lo abrió. Dentro había una tarjeta de regalo de Cinépolis Click. Frunció el ceño. No entiendo. Necesitarás algo que ver, dije suavemente. Mientras Rodrigo está ocupado con los abogados. Contuvo el aliento. Luego, la comprensión la golpeó. Y con ella, la verdad que había dejado sin decir hasta ahora. Se lo dijiste, susurró. A su esposa. Le enviaste las fotos. La miré a los ojos. Merecía saber quién estaba en su cama y quién no. El silencio entre nosotros se expandió como una grieta en un cristal. Y entonces, el golpe final. Me di la vuelta para irme, pero me detuve en la puerta, miré hacia atrás por última vez. Una pregunta, Sofía, dije, con la voz tranquila pero fría. ¿Qué se siente al destruir la familia de otra persona solo para escapar de la tuya? No respondió. No pudo. Abrió la boca, pero cualquier excusa que buscó se disolvió antes de salir de su garganta. Las lágrimas brotaron. Pero esta vez, no eran lágrimas de culpa. Eran las lágrimas de alguien que finalmente entendía el peso de lo que había hecho. Le di un pequeño asentimiento. No de afecto, solo de reconocimiento. Luego salí. Sin portazos, sin salidas dramáticas, solo el sonido de mis zapatos contra las baldosas, llevándome lejos de las cenizas de una vida por la que me negué a suplicar. El sábado llegó con sol y la brisa justa para hacer soportable el calor de Monterrey. Estaba en el patio trasero de Daniel, con una bebida en la mano. El olor de las costillas a la parrilla ascendía en el aire como un lento perdón. Las risas brotaban del patio, donde la mitad del grupo ya había formado un círculo alrededor del juego de lanzar saquitos, discutiendo juguetonamente sobre quién hacía trampa y quién era simplemente malo. No había visto a la mayoría de ellos en semanas. No desde antes de las mentiras, antes de la isla, antes de que todo lo tranquilo en mi vida se agrietara como la porcelana. Pero aquí estaba, todavía de pie, todavía siendo yo. Daniel me dio una palmada en la espalda. Tío, te ves bien. Menos como un tipo que acaba de firmar los papeles del divorcio y más como alguien que esquivó una granada. Me reí entre dientes. A veces la granada se lanza sola. Se rió a carcajadas con eso, luego se fue hacia la parrilla. Sorbí mi bebida y dejé que mis ojos vagaran por la gente a mi alrededor. Rostros en los que confiaba. Amigos que no hacían preguntas a menos que les dieras las respuestas. Y entonces la vi. Natalia, la vieja amiga de Sofía, la que me había mirado directamente a los ojos y confirmado lo que necesitaba saber sin siquiera pronunciar la palabra aventura. Llevaba vaqueros y una camiseta blanca suave, con las gafas de sol subidas en la cabeza y el pelo suelto. Había algo natural en su forma de moverse, como si estuviera cómoda en su propia piel, incluso de pie en una multitud que una vez giró en torno a mi esposa. Ex-esposa. Cruzó mi mirada a través del patio y sonrió. Luego se dirigió hacia mí, con las manos en los bolsillos como si aún no hubiera decidido qué iba a decir. Bueno, dijo, deteniéndose a mi lado. ¿Sobreviviste? No solo sobreviví, respondí. Mejoré. Menos mentiras. Más pecho de res asado. Se rió de verdad. Dios, extrañaba esta versión de ti. ¿Qué versión es esa?
La que devuelve el golpe. Nos quedamos allí en un momento de calma, los sonidos de la fiesta desvaneciéndose ligeramente. Algo pasó entre nosotros. No coqueteo, todavía no, pero sí comprensión. Como dos personas que habían visto un ángulo diferente del mismo desastre. Levanté mi bebida ligeramente en un saludo burlón. Cumpliste tu palabra. Te debo una por eso. Inclinó la cabeza. Sí. ¿Cómo se paga un secreto en estos días? Sonreí. Una cena. Una en la que no hablemos de exes, traiciones o documentos legales. Enarcó una ceja. ¿Y de qué hablamos? Hice una pausa. Principalmente de postres. Sonrió. Me encantan los postres. El momento se alargó. No pesado, solo cálido. Luego alguien la llamó desde el otro lado del patio y ella me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Volveré por esa segunda bebida. Se alejó y la observé irse. No como observaba a Sofía, no con esperanza, no con desesperación, solo con curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo, el peso en mi pecho no se sentía como una condena. Se sentía como espacio. Espacio para algo más. Espacio para algo real. Para cuando el sol se puso bajo detrás del roble de Daniel, la parrilla se había silenciado y las risas se habían calmado hasta convertirse en un ritmo más suave. Estómagos llenos, música suave, tintineo de vasos. Me encontré al borde del patio, con una cerveza en la mano, observando cómo algunos de los chicos se pasaban un balón de fútbol en la luz menguante. Natalia había desaparecido adentro para ayudar con los platos. Pero de vez en cuando, la veía fugazmente por la ventana de la cocina, riendo con alguien sobre una esponja y una copa de vino. Se sentía honesto. Había habido tan poca honestidad en mi vida últimamente. Había olvidado cómo se veía cuando nadie quería algo de ti. Daniel llamó a todos con una palmada. Sostenía una botella de champán barato. Muy bien, gente. Antes de pasar al postre, quiero hacer un brindis. Nos reunimos. Por Javier dijo, señalándome con la botella, porque manejó el tipo de traición que habría convertido a la mayoría de los hombres en desastres andantes. Y lo hizo sin perder la cabeza, su dignidad o su impecable sentido de la oportunidad. Hubo risas, algunos aplausos. Natalia se acercó de nuevo a mi lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros brazos se rozaran. Daniel continuó, por los nuevos comienzos, la venganza silenciosa y el tipo de calma que asusta a los infieles más que cualquier grito. Más risas, ahora más fuertes. Levanté mi copa. Por no conformarse con mentiras disfrazadas de amor. Esa recibió algunos silbidos. Bebimos y así de simple, la vieja historia terminó. Nadie preguntó por Sofía. Nadie mencionó fechas de juicio o disculpas. Las fotos eran solo píxeles ahora, los papeles, tinta. La verdad, bueno, esa me pertenecía a mí. Silenciosamente. Plenamente. Más tarde, mientras la multitud se dispersaba y la lista de reproducción se desvanecía en suaves acordes acústicos, Natalia se sentó a mi lado en los escalones del porche. Y bien dijo, rozando mi rodilla con la suya. ¿Cómo se siente? Como si finalmente hubiera dejado de contener la respiración. Asintió. Te lo mereces. La miré, estudié su rostro en el crepúsculo. No había promesas allí. Ni presión. Solo una mujer que una vez había sido atrapada en la mentira de otra persona, y que ahora reescribía silenciosamente su propia verdad. Creo que estoy listo, dije, casi para mí mismo. ¿Para qué? Para dejar que algo real me encuentre. Cuando esté listo. Sonrió, suave y sincera. Quizá ya lo ha hecho. No respondí, simplemente me recliné, cerré los ojos por un segundo y respiré el aire nocturno. No hubo un trueno, ni un beso de película, solo el lento y constante latido de la paz. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba persiguiendo respuestas, ni luchando contra fantasmas, ni aferrándome a una versión de mí mismo que otra persona quería que fuera. Estaba aquí, vivo y, finalmente, libre.